prefiero dejar mi nombre fuera. Empecé en 2007 como auxiliar en una funeraria de barrio en Tepic. Mi primer oficio fue cargar coronas, llevar café a los deudos, abrir y cerrar capillas. Después me enseñaron a preparar cuerpos, a sellar ataúdes, a no mirar demasiado las manos cuando el esmalte aún estaba fresco. Los que trabajamos ahí aprendimos a movernos como sombras, nadie se fija en nosotros hasta que falta algo. Esa discreción me sirvió cuando me asignaron la guardia nocturna en el panteón municipal. Decían que era fácil, media caja de cigarros, una linterna y paciencia. Lo difícil fue la costumbre de escuchar. La historia que marcó mi vida empezó una tarde de junio. Enterramos a un hombre de la zona centro, dueño de una tlapalería. La misa, el cortejo, las paladas de tierra, todo normal. Al anochecer me quedé solo entre cipreses y lápidas frías. Encendí un cigarro y me fui a la barda, cerca de los nichos nuevos. Fue entonces cuando oí golpes. No eran truenos lejanos ni piedras rodando, eran tres, espaciados, con un intervalo que parecía contar. Apagué la colilla con el talón y caminé hacia la fosa recién cubierta. Volvieron los tres. Me arrodillé, pegué la oreja a la tierra húmeda y, aunque me detesto por admitirlo, sentí que alguien pedía. No destapé nada. No podía. Mi contrato no incluye desenterrar a medianoche. Avisé al encargado por la mañana, vinieron el juez cívico, la policía, el director del panteón. Hablaron de gases, de raíces, de vibraciones de camiones. Firmé un oficio y me mandaron a cubrir un servicio a Guadalajara, una capilla luminosa en la colonia americana, flores caras, música tenue de fondo. Yo pensé que ese ruido se quedaría donde lo escuché, pero la primera madrugada en el velatorio, cuando hacía inventario de lámparas y extensiones, volvieron 3 golpes. Esta vez sonaron en el techo de la capilla, como si algo caminara sobre el plafón y buscara el centro. Nadie más los oyó. Tomé nota en mi bitácora, lo guardé para mí. El trabajo te obliga a moverte. En 2011 me mandaron a Puebla a operar la sala de preparación. Ahí aprendí a controlar el drenaje, a medir formalina sin que el olor se quedara en la ropa. En la bodega, junto a las urnas, instalaron un refrigerador nuevo que vibraba. La primera noche que quedé solo, la vibración se quebró en 3 percusiones, idénticas a las de Tepic. No era sonido de motor. Venía del piso. Cerré los ojos, conté hasta 10, revisé tornillos, puertas, llaves. El reloj de pared marcaba las 2:13. Abrí la bitácora y noté que, sin pensarlo, había dibujado 3 líneas cortas, paralelas, con el bolígrafo. Me inventé una explicación. Le puse nombre a lo inexplicable, coincidencia, estrés, fatiga auditiva. Luego me cambiaron a Oaxaca, 2015, temporada de muertos. Capilla abarrotada, fotos, papel picado, flores por todos lados. A medianoche, en el patio, mientras el pan aún estaba tibio, vi a una señora que hablaba con la caja cerrada. No quise acercarme, a veces la gente necesita quedarse a solas, aunque sea con madera brillante. Caminé al cuarto del café y ahí, en la pared, el dispensador vibró con 3 pequeños golpes. Pensé que era la tubería, un aire atrapado. La taza tembló en mi mano. Ese año entendí que los golpes no pertenecían a un lugar. Viajaban conmigo. Jalisco, Puebla, Oaxaca, luego Tijuana en 2017, donde probé la sala de hornos por primera vez. Era un sitio limpio, con normas claras, silencio de hospital. Para el primer servicio, seguí el protocolo sin titubeos y todo salió como debía. Al terminar, me quedé un rato ordenando etiquetas y registros. Un técnico me pidió que cerrara, él se iba a casa. Cuando apagué las luces, la estructura de acero devolvió un eco, 3. Esta vez, la secuencia se repitió hasta que toqué el horno con la palma. La fría superficie dejó de vibrar, pero mi mano se quedó temblando. No hablo con facilidad de estas cosas. Los compañeros evitan temas que rompan la rutina. También evitan a los que llegan con historias. Yo seguí moviéndome.
En 2019 me mandaron a la Ciudad de México, a una casa de velación en Azcapotzalco, y me tocó atender un velorio de Barrio Bravo. Hubo mariachis, risas nerviosas, rezos. Al amanecer, un sobrino del difunto se quedó dormido en una banca. Fui por una cobija y al regresar escuché 3 golpes, esta vez en el vidrio del ataúd. Nadie tocaba, no había manos, no había nada. Ofrecí café a quien quedaba despierto y regresé al cuarto de utilería sin mirar de reojo. El turno más largo de mi vida fue en 2020, en Culiacán, en plena temporada difícil. Cubrí velorios de madrugada mientras afuera pasaban ambulancias. Una noche, antes de cerrar, supe que los golpes venían de varios puntos a la vez: pared, piso, puerta de la capilla. No eran fuertes, eran medidos, como señales. 3, silencio, 3, silencio. Por primera vez me senté en el suelo y acepté que algo me estaba siguiendo desde aquella tumba de Tepic. No quise pensar en maldiciones ni en almas sin descanso, esas palabras no ayudan a apilar sillas ni a lavar termos. Lo único que podía hacer era trabajar y fingir que el oficio no se me estaba metiendo por la piel. Me volví cuidadoso con los detalles. Me aseguré de que las cajas estuvieran perfectamente selladas, las varillas ancladas, las esquelas correctas, los nombres sin errores. Una noche en Mérida, durante un servicio pequeño, un hombre mayor me agradeció la paciencia. Dijo que su familia no había tenido una despedida digna la primera vez, que por eso repetían ahora la ceremonia con urna. Asentí, serví café, acomodé veladoras. Cuando me retiré al pasillo, sobre el mármol volvieron a sonar los 3. El Señor no los oyó. Yo los sentí en la suela. A veces pensaba que quizá la primera tumba se quedó corta, que el ataúd se atascó, que nadie escuchó más que yo, que no hice nada y que ahora cargo el recordatorio. Pero la cronología no cerraba. Cada vez que viajaba, los golpes llegaban a lugares donde no había tierra ni madera, como si lo que los organizaba no fuera la materia sino mi atención. Empecé a llevar auriculares para limpiar. Subí el volumen, pero la secuencia se colaba entre notas y anuncios como si supiera por dónde entrar. Este año me pidieron cubrir un traslado largo, del altiplano a la costa de Michoacán. Salí de madrugada en la carroza, con el aire acondicionado al mínimo y los papeles en una carpeta plástica. Antes de llegar a Marabatío, en una recta desolada, sentí que el chasis contestaba a cada irregularidad del asfalto con la misma cadencia. Paré la carroza a un lado de la carretera. Ni autos ni viento. Solo grillos y mi propio pulso. Abrí la puerta trasera, revisé cinchos, ajusté el riel. En el interior no había marcas nuevas. Aún así, entre los ruidos normales del vehículo, distinguí claramente 3 pequeños toques contra el metal, como si alguien, respetuoso, pidiera mi atención sin prisa. Llegué al destino y entregué firmas, recibos, agradecimientos. Nadie nota cuando un trabajador se queda más de lo necesario en una capilla vacía. Yo me quedé. Pensé en Tepic, en Puebla, en Oaxaca, en Tijuana, en la capital, en Culiacán, en Mérida, en la carretera. Pensé en las manos que acomodo, en los párpados que cierro, en los nombres que repito para no equivocarme. Pensé en cuántas veces me dijeron que hay que despedirse bien para que todo descanse. Y entendí que yo nunca me despedí del que oí la primera vez. Volví a Tepic por mi cuenta. Pagando de mi bolsillo, pedí el permiso para abrir la fosa del Tlapalero, años después. El trámite fue incómodo, pero la familia accedió, querían paz. Vine con el director, con un representante legal, con un par de trabajadores. La tierra cedió sin resistencia. Sacamos la caja con cuidado, limpiamos el polvo, aflojamos tornillos. Cuando retiramos la tapa, encontré lo que nadie quiere encontrar: marcas en la madera del interior, dispuestas en grupos de 3, y algo más, pequeño, casi invisible, en la esquina de la tapa, un raspón con mi nombre. No escrito con tinta, marcado con algo duro, como si me hubieran llamado por la única vía que les quedaba. No dije nada. Anoté lo que correspondía en el acta. La familia tuvo su rito. Sellamos de nuevo.
Yo me quedé un rato junto a la fosa cerrada. No recé. No pedí. Solo dije en voz baja que lo había entendido tarde, que lo sentía. Esa noche, por primera vez en muchos años, no escuché golpes. Desde entonces, sin embargo, el silencio pesa de otra manera. He pasado por velatorios en Querétaro, por capillas en Tuxtla, por panteones en Hermosillo. En algunos servicios aparece un murmullo de pasillos, un vaso que vibra, una lámpara que tiembla, pero no la secuencia que me persiguió tanto tiempo. Pienso que allá abajo alguien agotó su manera de hablarme y que la mía, torpe y tardía, alcanzó a llegar. Pienso también que el trabajo no perdona a los distraídos. Quienes movemos la última puerta de una vida no podemos dejar pendientes. Anoto más, reviso más, corrijo más. No quiero volver a oír aquel llamado, y a la vez cargo con la certeza de que, si alguna vez regresa, ya sabré a quién abrirle. A veces, en la madrugada, cuando la capilla se queda vacía y el café se enfría, acerco la mano al piso y espero. Nada. Camino entre arreglos y sillas vacías, reviso la plancha, apago luces. Me quedo quieto un minuto entero. Y en ese minuto comprendo que lo más terrible no fueron los 3 golpes en la tierra, ni las paredes que contestaban, ni el acero vibrando en Tijuana. Lo más terrible fue haberme acostumbrado a vivir con ellos tanto tiempo. Porque el que aprende a convivir con lo que llama desde abajo puede olvidar que su oficio es, ante todo, escuchar a tiempo. Y yo aprendí tarde. Por eso, aunque el panteón sea otro y la ciudad cambie, cada vez que cierro una capilla pienso lo mismo: si hoy no tocan, es porque ya respondí; si mañana tocan, que me encuentren listo. No registrada. Me llamo Israel y en 2004 acepté el turno nocturno en una cadena de velatorios que operaba en varias ciudades. El trabajo parecía simple: revisar bitácoras, contar capillas, verificar candados, anotar entradas y salidas de carrozas. Aprendí a distinguir el olor del café recalentado del de las coronas recién traídas, a oír la vibración de un refrigerador desde el pasillo, a leer los rostros de los dolientes y quedarme al margen. El primer mes lo pasé en Puebla. El segundo, en Orizaba. Ahí empezó todo. A las 2 de la mañana terminé el recorrido. Teníamos 3 capillas, 2 en uso, una cerrada con llave porque estaba programada para la mañana siguiente. El auxiliar de limpieza se fue a la bodega. Me quedé solo con la planilla en la mano. Cuando pasé frente a la capilla clausurada, vi luz filtrándose por la rendija inferior. Pensé en un descuido. Me acerqué. Dentro, una mujer de luto, sentada en la primera fila, movía un rosario con dedos finos. La sala estaba impecable: piso encerado, mantel sin arrugas, candelabros apagados. Ni flores ni fotografía. Nadie podía estar ahí. Golpeé el vidrio y levanté la vista buscando al guardia. El vidrio me devolvió mi sombra y la figura quieta de la mujer. La llave maestra colgaba en mi cintura. Abrí. Entré. Olía a cera vieja. La mujer no volteó. Me quedé detrás de ella, incómodo, y dije su nombre sin saberlo. No sé por qué me salió señora. Silencio. Me moví a un lado. En la banca había marcas de humedad como si alguien hubiera apoyado una botella helada. Cuando miré otra vez al frente, ya no estaba. Cerré la capilla y, por vergüenza, no anoté el incidente. A las 6 llegó la familia del difunto. Montamos la sala, colocamos la foto, prendimos velas. La funeraria se llenó de murmullos y pasos. Al mediodía, la vi otra vez, en el pasillo, cruzando hacia la cafetería. El rosario golpeaba su mano al caminar. La seguí. Allí no había nadie. El auxiliar me dijo que quizá andaba tenso por la falta de sueño. Acepté la broma. Pero esa noche, al revisar cámaras, noté un cuadrito de estática justo cuando la luz se encendía en la capilla clausurada. La imagen regresaba y la sala seguía vacía. Fui transferido a Mérida por temporada. Me juré empezar de cero.
La rutina era igual: bitácora, conteo, candados. Una madrugada, en el cuadro de control, volvió el parpadeo de estática en una capilla sin asignación. Fui con la llave, abrí, entré. La encontré de pie junto al pedestal donde, al amanecer, iría la urna de una señora que aún no llegaba del hospital. La mujer de luto no me miró. Sostuvo el rosario con ambas manos y dejó caer las cuentas una a una. El sonido parecía medir la distancia entre mi pecho y el suelo. Parpadeé. Ya no estaba. En la banca quedó un escapulario húmedo que no pertenecía a nuestro inventario. Lo guardé en mi libreta. No reporté nada. Empecé a notar un patrón: donde ella aparecía, horas después llegaba un servicio que no estaba previsto al cierre del día anterior. Un fallecimiento en la madrugada, un traslado que alguien pedía, una familia que tocaba a la puerta con papel en mano. La lista cambiaba y, sin embargo, la mujer siempre se adelantaba. En Guadalajara, me tocó cubrir sábado. A la 1 llegaron 2 hermanos para velar a su madre. A las 3, en la capilla contigua, abierta pero sin asignación, vi a la mujer de luto rezando de espaldas. Me acerqué hasta quedar a una fila de distancia. Llevaba un velo que caía hasta los hombros. No se veía su piel. Supe que el nuevo servicio todavía no existía porque en recepción no había registro. A las 4:30 sonó el teléfono: un accidente en la carretera a Tepatitlán. El hijo que llamó no sabía si su padre tenía seguro, solo pidió que no lo dejáramos solo. Abrimos la capilla contigua. Nadie preguntó por la mujer. Nadie notó que la luz ya estaba encendida. Lo conté al gerente regional en Monterrey. Me dijo que el cansancio hace ver cosas. Que en los velatorios, a ciertas horas, uno aprende a aceptar movimientos que no tienen explicación, como puertas que se cierran solas por la corriente o fotografías que se ladean sin que nadie las toque. Lo dejé así. Pero la seguí viendo, en Morelia, parada junto a un arreglo sin tarjeta, en Tuxtla, tomando asiento en la última fila de una sala que solo usaríamos por la tarde, en Tijuana, de pie frente a un atril sin libro, con el rosario callado entre las manos. En Culiacán, la noté a lo lejos, cruzando el pasillo hacia la capilla más chica. En Mazatlán, la vi reflejada en el ventanal como si estuviera al otro lado de la calle, bajo el toldo. A veces dejaba pequeños rastros, gotas de cera seca en un piso recién trapeado, una flor de corona que no correspondía a ninguna compra, una servilleta doblada con un nombre que luego aparecía en la planilla del día siguiente. Empecé a copiar esos nombres y horas en una libreta aparte. Los comparaba con la bitácora oficial. Coincidían. No hablo de apariciones con velos flotantes ni voces que me llamaran por mi nombre. Hablo de algo que entraba a una sala cerrada, se sentaba, hacía su oración y se iba, dejando un orden imposible y un aviso mudo. La primera vez que traté de interponerme, en León, cerré la capilla desde dentro y me senté a su lado. No la miré. Conté las cuentas del rosario sin tocarlas. Había humedad en el aire, como antes de un aguacero. Mantuve la respiración para escuchar sus manos. Cuando giré, ya no estaba. Del otro lado de la puerta golpearon: un traslado de último minuto, un infarto. Abrí. La familia esperaba. Empecé a llegar 10 minutos antes a cada turno para pasear por la sala sin prender todas las luces. Si ella estaba, la veía de perfil, inmóvil, siempre en la primera fila o de pie junto al atril. En Veracruz la sorprendí mirando hacia el pasillo. No supe si me miró. Sentí que debía darle las gracias. No dije nada. Pasé de largo. Un día escuché al chofer más viejo decir que en Ciudad de México, cuando trabajó en una funeraria de la colonia Doctores, alguien contaba capillas de madrugada y nunca daban los números. Siempre faltaba una o sobraba una, dijo mientras soplaba el café. Me ofrecía cubrir un turno allá. A medianoche, en una sala sin asignación, la encontré con el rosario y la mirada fija hacia la mesa central. A la mañana siguiente llegó una familia sin cita. Traían la foto enmarcada y un papel arrugado. Me la entregaron.
Era el mismo rostro que yo había visto muchas veces entre velos y reflejos, pero más joven, sin luto. La mujer había muerto hacía años. La hija quería despedirla donde trabajó de muchacha, dijo, antes de casarse. No hablé. Hoy trabajo en la oficina central, en un cuarto sin ventanas, revisando bitácoras digitales de todas las sucursales, Mexicali, Chihuahua, Torreón, San Luis Potosí, Oaxaca, Villahermosa, Cancún. Busco patrones, cruzo horarios, comparo reportes. Nadie me pidió que lo hiciera. Descubro capillas donde la luz se enciende unos minutos antes de que entre una familia imprevista. Descubro cámaras que pierden señal exactamente a la misma hora en ciudades distintas. Descubro cajitas de servilletas dobladas con iniciales que coinciden con el siguiente nombre en la lista. Nadie reporta a una mujer de luto. Solo yo la sigo viendo en los márgenes del sistema, en la hora que no encaja, en el candado que parece tocado pero no forzado, en el inventario que marca una vela de menos. A veces, cuando la oficina queda vacía, recorro el edificio con las manos en los bolsillos. Paso frente a las capillas apagadas de la matriz, camino despacio por los pasillos de pisos brillantes. Si una sala está clausurada para la mañana siguiente, me detengo y miro por la rendija. Si hay un hilo de luz, no abro. Espero con la planilla contra el pecho, en silencio, hasta que la luz se apaga sola. No sé si ella lleva un conteo que no entendemos o si solo anuncia lo que viene. No sé si acompaña al primero que llega o despide al último que se va. Lo único que puedo afirmar con seguridad es que nuestra lista casi nunca es la primera. Cuando creo tener el día bajo control, siempre hay una capilla que se adelanta. Y en esa capilla, antes que la familia, antes que el carro, antes que la foto y las flores, siempre está ella, no anotada, con el rosario entre las manos, ocupando un asiento que yo nunca programé. Y cuando por fin abro la puerta, la sala huele a cera, la banca tiene un cerco de humedad, y la ciudad, sea Puebla, Mérida, Guadalajara, Tijuana, Culiacán o Ciudad de México, se siente un poco más quieta, como si ya supiera lo que, minutos después, tocará a la puerta. La señal del muerto. No daré mi nombre. Solo diré que esto ocurrió en 2011, en San Mateo del Mar, Oaxaca, cuando los vientos del istmo venían bravos y levantaban los toldos como si fueran pulmones de plástico. Mi prima Elena murió después del parto, en el hospital de Salina Cruz, y la trajimos a velar a la casa de su madre, en una sala estrecha con piso de cemento y paredes pintadas de calorías. Afuera colgamos un toldo azul, pusimos foquitos amarillos, café de olla, pan de yema y una mesa con agua bendita, ruda y 2 platos para las velas de cera de abeja. Yo llevaba a mi hijo de 3 meses, un niño que había nacido con un reflujo tercamente caprichoso. Dormía en una hamaca baja, amarrada entre una columna y un clavo viejo de la pared. A las 7 de la noche llegaron las rezanderas y comenzó el murmullo monocorde de las avemarías. El ataúd de Elena, color caoba, reposaba sobre 4 caballetes. La prepararon en la funeraria de Tehuantepec, algodón en fosas nasales, hilo fino cerrando la mandíbula, las manos cruzadas con un rosario color hueso, las uñas barnizadas con un brillo que parecía sudor. La arreglaron con una blusa bordada del istmo, flores rojizas y amarillas, y le cubrieron los ojos con párpados que no parecían suyos. Yo me senté cerca, con la hamaca a medio metro de la mesa del café. Mi hijo respiraba por la boca, la lengua hundida, ese ronquido pequeño que a veces se le ponía morado. La noche se hizo densa, de salitre y lumbre. El toldo se inflaba y desinflaba como un animal que dormita. Llegaba gente y se iba. Se escuchaban pasos, sillas arrastradas, cucharas chocando con esmalte, el rumor leve de la playa a lo lejos. Los niños corrían afuera, y un borracho soltó una risa que se apagó apenas cruzó el umbral. Nadie quería faltarle al respeto a Elena. Nadie quería decir en voz alta que la clínica la recibió tarde, que la hemorragia se la llevó como a tantas. Me quedé quieta vigilando la hamaca, con los ojos ardiendo de sueño.
El rosario subía y bajaba, la rezandera marcaba el ritmo, alguien contestaba. El viento se metía por el portón y sacudía las coronas de azucenas. El ataúd parecía levemente inclinado, quizá porque uno de los caballetes cojeaba. A medianoche sirvieron pozol y más café, y el murmullo se volvió más lento. Me acerqué al bebé y le limpié la comisura de la boca con la orilla de mi rebozo. Tenía la piel tibia, el pulso ligero en la fontanela. Me quedé con la mano apoyada en la hamaca, escuchando la cantilena como si viniera de un radio mal sintonizado. Pasada la 1, el viento cambió. No sé si fue el tehuano empujando distinto o una racha que se enroscó en el patio. Lo sentí entrar, recorrer el salón y salir por la puerta que daba a la cocina, dejando un frío que olía a vela recién apagada. Me levanté para abrigar al niño y vi, por el rabillo del ojo, algo que me puso la sangre dura. El rosario entre las manos de Elena se tensó y luego se soltó, como si una gota pesada hubiera caído sobre las cuentas. Nadie pareció notarlo. Pensé que había sido mi imaginación. Ajusté la hamaca, acerqué una silla para que no colgara tanto y me volví a sentar. A las 2:20, cuando cambiaron de misterios, el caballete que cojeaba soltó un quejido de madera vieja. El ataúd se acomodó. No digo que se movió solo, digo que se acomodó, como cuando alguien busca una postura menos incómoda. La tapa retumbó con un golpe seco. Una vela goteó un hilo de cera que dibujó una línea en el borde. El murmullo se interrumpió un segundo y luego continuó, como si nadie quisiera ser el primero en mirar. Yo sí miré. Vi las facciones de Elena quietas, la piel estirada, los clavitos discretos sosteniendo las esquinas de la tela interior. Sus párpados cerrados. Sin embargo, no puedo explicar por qué tuve la certeza de que su rostro no estaba dirigido al techo, sino a la hamaca. Me puse de pie con un latido en la nuca. Miré al niño. No se movía. Ni el pecho, ni el cuello, ni ese suspiro que siempre hace cuando cambia el sueño. Estaba blanco, con un tono azulado que me atravesó como cuchillo helado. Lo tomé sin pensarlo, lo giré boca abajo sobre mi antebrazo, le di palmadas firmes entre los omóplatos, conté despacio para no atropellarme. Una señora dejó el rezo y trajo la pera de succión que alguien había guardado en la mesa. Aspiré con mi boca primero, con vergüenza y miedo, hasta sentir el sabor ácido de la leche cortada. Luego usé la pera y apreté y solté como me enseñó la enfermera semanas antes. El niño no lloraba. Ese silencio fue un túnel de 20 años. Afuera, el toldo empezó a aletear con furia. Adentro, el ataúd dio otro golpe, más leve, un asentimiento de madera. La vela que chorreaba dejó caer una lágrima gruesa que se partió en dos al tocar la orilla de la caja y ambas corrientes se desviaron hacia la hamaca vacía, como dedos señalando. La rezandera cayó. Se oyó el zumbido de los foquitos y el mar allá lejos. Yo soplé suavemente en la cara del niño, volví a las palmadas, cambié el ángulo de la cabeza, metí un dedo, barrí la lengua con cuidado, esperé. Fue un ruido mínimo al principio, un quejido, y luego un jadeo áspero que se hizo llanto. Ese llanto me abrió las piernas como si pariera de nuevo. Sentí las rodillas aligerarse y todo el salón soltó el aire al mismo tiempo, aunque nadie dijo nada. Se acercaron manos. Alguien me pasó una manta. Otra persona corrigió la hamaca. La rezandera retomó las cuentas con un ritmo distinto, como si hubiera cambiado de compás. Una señora aseguró que fue el viento, que siempre a esa hora pega más. Un tío señaló el caballete, juró que estaba flojo desde la tarde. Una prima tapó la vela que goteaba con un platito para que no manchara más. Yo me quedé con el niño pegado al pecho, sintiendo el latido que volvía a su sitio y mirando la tapa del ataúd que ya no se movía. Si alguien me preguntara si vi a Elena abrir los ojos, diría que no. Si alguien me dijera que la madera respiró, no sabría negar ni afirmar.
Lo único que sé es que el golpe sonó justo cuando mis manos se quedaron sin saber qué hacer. Amaneció con un viento limpio que parecía otro. Llevé al niño al cuarto de atrás, lo puse de lado, levanté la cabecera con una almohada, me senté junto a él a contarle el aire. Afuera, el velorio siguió su camino de café y pan, de pésames repetidos, de coronas que se marchitan. Cuando volvimos al salón, vi la cera endurecida en la orilla del ataúd. No era una imaginación, la línea se bifurcaba como una mano abierta que apunta. Guardé ese trocito de cera en un papel y lo metí en mi bolsa, no por brujería, sino porque necesitaba un objeto que dijera que lo de la madrugada fue real. Enterramos a Elena al día siguiente, entre flores encendidas por el sol. El viento en el panteón siempre huele a cable caliente y polvo dulce. Dejamos la caja en la fosa, cayó la primera palada, el eco subió por el hueco y se nos metió al estómago. Mi hijo durmió toda la tarde sin ruidos. En la noche, cuando me desperté con cualquier crujido, me encontré escuchando algo que ya no sé si fue sueño, 3 toques huecos, pausados, como de nudillo sobre madera. No eran fuertes. No eran amenaza. Eran aviso. Los meses siguientes mi niño tuvo todavía episodios de reflujo. Aprendí todos los trucos, la pera a mano, la cuna inclinada, nada de acostarlo boca arriba después de comer, la manta enrollada en la espalda como cuña. A veces, a las 2 de la mañana, cuando el mar parece ausente y el pueblo se vuelve puro zumbido, un golpe pequeñísimo suena en mi memoria. Entonces me levanto, lo toco, lo volteo si hace falta, le hablo sin voz. Y siempre, después del susto, la respiración se acomoda como un bulto que encuentra por fin el hueco de su almohada. En noviembre, el primer día de muerto sin Elena, le llevé pan de yema y un vasito de café. Dejé la ofrenda, encendí una vela y me quedé en silencio oyendo el papel picado vibrar. No pedí nada. Solo pensé en su hijo, que crece con la abuela, y en el mío, que respira con una porfía humilde. El viento me pegó en la cara y me supo amar. Me pareció escuchar, muy hondo, madera acomodándose en su sitio. No sé si es fe, deuda o simple costumbre, pero desde entonces, cuando algo en la casa golpea sin causa, no me espanto. Agradezco. Si alguien quiere pensar que fue el viento, que lo piense. Si prefieren creer en casualidades, también. Yo solo sé lo que sentí en las manos, el peso de un cuerpo minúsculo regresando a la vida, el hilo de cera apuntando a la hamaca, el caballete que se queja y la tapa que responde. A veces la muerte no regresa a reclamar, sino a señalar con una paciencia antigua. Y si fue así, a mí me tocó entender a tiempo. Porque aquella madrugada, en esa sala de cal y salitre, hubo una única verdad, el muerto nos avisó. Y yo, al fin, escuché. Acta doble. Me llamo Saúl y soy de Orizaba, Veracruz. No da mi apellido porque a veces me buscan para que cuente esto como anécdota de cantina y no quiero volver a vivirlo con risas a destiempo. Era el año 2004 y en mi casa se usaban todavía las sábanas de hilo de mi abuela para cubrir mesas en los velorios. Mi tío Aurelio murió una tarde de julio en la carretera vieja a Nogales, en un choque que partió la defensa del camión como si fuera cartón mojado. Lo sacaron del CEMEFO envuelto en una sábana azul, con la etiqueta plástica en el tobillo, y la funeraria lo dejó en la sala a las 9 de la noche, con 2 cirios altos, un crucifijo sencillo y una fotografía en blanco y negro donde sonreía con un bigote delgado. Todo era normal dentro de lo terrible. Había café de olla en una olla de peltre, pan dulce en charolas improvisadas y vasos de unicel con marcas de labios rojos. Llegaron primos, vecinos, compañeros del taller donde mi tío arreglaba motores. Mi madre marcó el ritmo del rosario con una voz que conocía bien las pausas. El olor predominante era la mezcla de flor de muerto, cera y el rastro frío del formol que se mete a la garganta.
Afuera empezó a lloviznar con esa puntualidad murmurante de los cerros, y el piso de cemento pulido hizo espejo bajo los zapatos. Cerca de la medianoche, el reloj de pared se descompuso en un salto breve y luego regresó al paso correcto. Nadie le dio importancia, pero yo lo noté porque estaba sentado justo debajo y el resorte interno dio un sonido seco. Un vecino dijo que el choque había sido fuerte pero limpio, que Aurelio no había sufrido. Otro juró haber escuchado del fenómeno ese en que el corazón late después de apagado, como una broma macabra de la electricidad del cuerpo. Las palabras flotaron, se mezclaron con el murmullo de las oraciones y se disolvieron. A las 3:03 me levanté a cambiar la cera derretida de los platos y fue cuando tocaron la puerta. 2 golpes secos, pausados, como quien pide permiso para entrar a su propia casa. Nadie se movió al principio. No era horario de visitas, pero en los velorios las puertas se abren siempre. Caminé hasta la reja y sentí una ráfaga de aire húmedo que me dejó la camisa pegada al torso. Abrí. En el marco estaba mi tío Aurelio. No parecía un fantasma ni una pesadilla. Tenía la ropa que usaba ese día, la camisa de cuadros con el bolsillo roto y los pantalones manchados de grasa, el cabello aplastado por el agua, los zapatos embarrados con lodo fino de cuneta. Respiraba poco, lo justo para empañar apenas el aire frente a su boca. Me miró con una expresión que no supe interpretar y dio un paso dentro, levantando un olor a asfalto mojado y gasolina. Al pasar, me rozó el brazo con una frialdad que dolió. No dijo nada. Fue directo a la mesa del café, levantó la taza con las 2 manos y la dejó otra vez sin probar. Su presencia torció la sala sin necesidad de gritos. Se escuchó como alguien dejó caer un rosario y como la cuchara en el peltre dio una vuelta completa sola. Mi madre se llevó las manos a la boca, los vecinos retrocedieron como si una corriente los empujara. Nadie supo qué hacer con el cuerpo en la caja y el hombre de pie frente a la caja que llevaba su nombre. Me acerqué hasta quedar a medio metro. Pude ver que la piel de su rostro tenía un brillo raro, como si le hubieran pasado un trapo húmedo. Las uñas estaban limpias, cosa que nunca sucedía, porque en vida siempre las traía con aceite y mugre de taller. Traía tierra pulverulenta en el borde de la oreja derecha. Lo más inquietante no fue verlo, sino sentir que la sala entera lo reconocía. No era un intruso. Era Aurelio. Y al mismo tiempo no lo era. El silencio se rompió con el sonido de un vaso que estalló sin caerse. La vela del lado izquierdo de la caja palideció y recobró fuerza. Mi tío miró la fotografía en el atril y, después, el interior del ataúd como si estuviera inspeccionando una cama ajena. Dio un paso más y dejó marcadas 2 huellas húmedas en el cemento. Hubo quien intentó persignarse y no acertó a tocarse la frente. Yo quise ponerle una cobija en los hombros y mi madre me detuvo del antebrazo. Sentí sus dedos helados. A los 5:07 de la mañana, cuando ya el cielo empezaba a aclarar detrás del Cerro del Borrego y la llovizna aflojaba, el cuerpo que respiraba poco hizo un gesto de cansancio, como si hubiera cargado cosas todo el día. Se inclinó hacia el respaldo de una silla de madera, buscó con la mano el respaldo, no lo alcanzó y cayó con una torpeza ajena a su oficio. Se le doblaron las rodillas al revés de lo que recuerdo en los caídos vivos. Quise sostenerlo y no llegué a tiempo. Su cabeza golpeó el piso con un sonido hueco, como un coco. Llamaron a la Cruz Roja. Cuando llegaron, revisaron el pulso, la pupila, la rigidez, tomaron la hora. Preguntaron quién había firmado la primera constancia. Anotaron en una hoja con carbón, dejaron otra encima de la mesa con un número de folio y pidieron un ventilador porque la sala estaba saturada de calor humano y miedo. Uno de los paramédicos, mientras guardaba el esfigmomanómetro, dejó el comentario que sigo escuchando cuando no puedo dormir. Dijo que a veces el cuerpo hace eso, que regresa y se va, que no hay que meterle religión a lo que la fisiología permite,
que en la escuela le llamaban fenómeno de Lázaro y que había que registrar la segunda hora porque el acta no podía quedarse corta. La funeraria volvió con un chofer distinto y una cara de disculpa que era más bien curiosidad. Ajustaron el forro interior como si arreglaran una cama revuelta por un niño. Cambiaron el primer certificado por otro con letras iguales y una línea de observaciones que pedían no replicar sin autorización del médico en turno. Nadie quiso tocar la fotografía que estaba en el atril. El reloj de pared se detuvo exacto a las 5:07 y lo dejamos así, clavado en su propia leyenda. Al mediodía, cuando la luz le entra a la sala como una plancha caliente, alguien barrió las huellas de agua y lodo, pero quedó un borde, una sombra más clara que el resto del piso. El café se terminó y otra olla empezó a hervir con un sonido de respiración gruesa. En la esquina donde cayó, el aire permanecía más frío que en el resto del cuarto. Si uno se paraba ahí, la piel se erizaba desde los tobillos. No lo comentamos en voz alta para no darle lugar, pero todos pasábamos rápido por ese punto. El entierro fue sobrio. En el panteón, el sepulturero preguntó si el acta estaba en regla y mi madre tendió los 2 papeles en una carpeta de plástico. El hombre los leyó sin gesto, moviendo los labios en silencio, y los devolvió diciendo que había visto cosas peores. El cajón bajó con las cuerdas que dejan un dolor en las palmas. Hubo tierra, flores, un último Padre Nuestro, el golpe apagado de los primeros puñados. Yo miré la cruz de madera provisional y pensé que había que escribir la fecha 2 veces. No lo hicimos. Los días siguientes se llenaron de visitas breves, de ollas que iban y venían, de cuentas por pagar. El registro civil tardó una semana en aceptar la redacción final del acta. En el libro grueso donde se asientan las muertes, el nombre de mi tío aparece una sola vez pero con 2 horas. A la derecha hay una línea más apretada, como si la pluma se hubiera asustado. El juez auxiliar pidió disculpas al entregar la copia certificada. Dijo que nunca le había tocado. Yo asentí como si me hubiera dicho que el clima cambia. No me gustan las explicaciones que acomodan todo. Hay quien aseguró que mi tío nunca estuvo muerto, que solo lo dieron por muerto, que lo sacaron del CEMEFO en una cadena de errores que nos regaló una noche de espanto. Otros se refugiaron en que el alma no sabe irse sin despedirse, que por eso pidió café, miró su caja y durmió al fin. Yo no sé. Sé lo que vi, lo que pesó en mis brazos, lo que olieron mis manos cuando lo toqué, lo que marcó su bota en el piso. Con el tiempo, la sala volvió a ser sala. Quitamos los cirios, lavamos el piso, cambiamos la cortina, guardamos la fotografía en un marco nuevo. El reloj de pared quedó detenido a propósito, como un testigo que se niega a avanzar. A veces, cuando la tarde cae y el clima se pone espeso, me siento bajo ese reloj y puedo ubicar con precisión dónde cayó mi tío. La piel todavía reacciona antes que la memoria. Me levanto, camino hasta la reja y la abro para que corra el aire. No he vuelto a aceptar velorios en casa. Cuando alguien muere, ayudo con lo que puedo, pero pido que lo velen en la funeraria aunque sea más impersonal. No por miedo a apariciones o a golpes en la puerta, sino por respeto a ese borde fino donde las cosas se van y regresan sin pedir permiso. A las 3:03, incluso despierto, escucho a veces 2 golpes secos que podrían ser la madera asentándose, la lámina del techo acomodándose, un gato en la barda. Me quedo quieto. No cruzo la sala. Dejo que el sonido encuentre solo su lugar entre la cera, el café y la fotografía guardada. Si me preguntan qué aprendí, digo que la muerte no es una línea, es una zona borrosa que no quiere el vistazo ajeno. Nos dio apenas un margen para mirar dentro y cerró de golpe. Las actas repiten lo que los vivos necesitan para seguir, pero hay noches en que ninguno de esos papeles pesa tanto como 2 huellas húmedas que ya no existe ni un reloj clavado en su propia hora. Yo vi morir a mi tío 2 veces y desde entonces camino distinto alrededor de los que duermen.
La visitante. Nadie imagina que lo más difícil de trabajar en una funeraria no es el olor a desinfectante ni la convivencia con cuerpos inertes, sino aprender a distinguir el murmullo de los vivos del eco que a veces traen los muertos. Empecé en la funeraria del Carmen, en Ensenada, como sustituto temporal mientras llegaba mi plaza de maestro. 10 meses sin novedad, registrar a los deudos, verificar papeles, supervisar que los fotógrafos no abusaran con sus precios. Pensaba que los fenómenos paranormales eran cuentos para animar las guardias nocturnas hasta la noche en que velamos a la señora Elvira Aguirre. Llegó un lunes sin tráfico de servicios. Una sola familia, discreta, ocupaba la capilla menor, menos de 15 personas, todas emparentadas. Elvira había muerto de un infarto fulminante, eso decía el certificado que su hijo me entregó con manos temblorosas. Como de costumbre, acomodé la ficha de identificación, revisé que la mortaja cubriera el cuello, la asesoría básica para ocultar la línea de sutura y sellé la carpeta. Afuera, el viento salino golpeaba los letreros de neón, dentro olía a gladiolas y café quemado. Eran las 6 de la tarde cuando se abrió la puerta corrediza y entró una mujer que no reconocí de las firmas del registro. Vestía luto riguroso, vestido negro hasta la pantorrilla, medias opacas, zapatos de tacón semejantes a los que usaban nuestras abuelas para ir a misa. Llevaba el cabello muy peinado, prendido con un broche antiguo. Mientras cruzaba el recibidor, observaba cada detalle como si buscara algo perdido, las bancas vacías, el mostrador, la urna de condolencias. Su mirada me incomodó porque no era melancólica, era la mirada de quien inspecciona un lugar desconocido. La seguí con la vista mientras avanzaba hasta la capilla. No saludó a nadie. Se sentó en la segunda fila, al extremo del pasillo, las manos unidas sobre el regazo, la espalda recta. Pensé en acercarme para ofrecerle agua, pero el timbre del teléfono interrumpió la idea. Era un proveedor, lo atendí 5 minutos. Cuando colgué, la mujer seguía allí, solo que ahora se había girado ligeramente, contemplando de reojo a los familiares como si los midiera. Mi compañero Carlos, que llevaba 4 años en la empresa, apareció con un expediente bajo el brazo y se sentó a mi lado. Me hizo un gesto para que bajara la voz. «¿Ya viste a la señora de negro?», murmuró. Asentí, intrigado. Quise preguntar quién era, pero Carlos solo alzó los hombros y regresó al archivo. La tarde se deslizó sin incidentes, rezos bajos, murmullos, el golpeteo del incienso contra el mármol. Hacia las 10, las conversaciones se diluyeron, muchas sillas quedaron vacías, algunos se marcharon a descansar antes de la misa del día siguiente. Solo quedaban el hijo mayor y 2 hermanas de Elvira, además de la mujer desconocida, inamovible en su banco, mirada fija en el ataúd abierto. A las 11 en punto, el personal de limpieza me avisó que iría por los contenedores de basura. Fui tras ellos para firmar la salida de residuos. Tardé quizás 3 minutos. Cuando volví, la mujer de negro ya no estaba en su lugar. Pensé que habría salido al sanitario, así que no di aviso. Pero algo hormigueaba en mi nuca, su ausencia dejaba una vacante incómoda, como un cuadro retirado de la pared. Sin querer, revisé el pasillo y los baños. Vacíos. Regresé al mostrador. Carlos tecleaba inventario y, sin levantar la vista, susurró: «¿Ya la viste, verdad?». Le dije que sí, que buscaba su nombre en la lista de asistentes pero no aparecía. Entonces Carlos se apartó del monitor y, muy serio, pronunció las palabras que me helaron: «No la vas a encontrar. Es la finada». Solté una risa incrédula, lo acusé de gastarme una broma. Él negó con la cabeza: «¿De veras, Ruperto? Acércate discretamente al féretro y compara la foto con la señora que acabas de ver». La sugerencia me pareció grotesca y fascinante. Aproveché que el hijo de Elvira salió a contestar su celular y me aproximé al altar. Allí, sobre un caballete, reposaba la fotografía oficial, Elvira Aguirre con ese mismo vestido negro, el broche antiguo, el gesto severo. Me faltó el aire. Las facciones coincidían sin duda, salvo por un detalle: en la foto, Elvira sonreía levemente, mientras la visitante no había mostrado la menor emoción. Me convencí de que debía haber sido una pariente idéntica. Busqué al hijo para preguntarle, pero se había retirado al estacionamiento.
Volví al mostrador a contarle a Carlos mi hallazgo. Él ya me esperaba, pálido. Se metió donde están los cofres vacíos, murmuró. La bodega de ataúdes quedaba tras la capilla, conectada por un corredor que solo el personal conocía. Asomé la cabeza, la puerta estaba entornada, adentro, penumbra. Tomé la linterna de emergencia. Carlos me siguió de cerca. El corredor olía a barniz viejo. Cada paso amplificaba el crujido de la madera. Empujé la puerta despacio. Los ataúdes brillaban bajo la luz amarilla que colgaba en el centro. No había nadie. Avancé unos metros. Las tapas pulidas reflejaban mi cara, distorsionada. Sentí la piel tirante en las mejillas. Iba a dar media vuelta cuando vi, sobre la superficie de un cofre blanco, una huella húmeda de mano, como si alguien hubiera apoyado la palma hace segundos. La linterna tembló, examiné el polvo sobre la tapa, la marca se hundía un par de milímetros, demasiado profunda para un toque casual. Regresemos, susurró Carlos. Obedecí. Cerré la puerta con seguro. Apenas dimos 2 pasos, la luz del pasillo titiló y se apagó. La linterna se volvió nuestra única referencia. Más que silencio, emergió un rumor, un siseo que parecía venir de la ventilación. Noté que Carlos apretaba los dientes. Avanzamos a tientas hasta la capilla. Al girar la esquina, la escena nos clavó al piso. El ataúd de Elvira estaba cerrado. Nosotros lo dejamos abierto. La tapa, asegurada con las manijas doradas, lucía intacta. En torno a la caja se erguían los cirios, pero la vela del lado derecho chisporroteaba como si una corriente de aire invisible la agitara. Sobre la tapa, donde antes no había nada, se hallaba la peluca rubia que usamos solo para exhibiciones de venta, acomodada con esmero. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Carlos balbuceó una oración. El hijo de Elvira entró en ese instante, extrañado. Nos vio paralizados, siguió nuestra mirada y soltó un alarido. Corrió al ataúd, trató de abrirlo, pero las manijas parecían soldadas. Golpeó la tapa, implorando que alguien le explicara. Las tías irrumpieron, una se desmayó. Entre todos logramos forzar la cerradura. Cuando la tapa cedió, reveló el cuerpo acomodado, las manos crispadas sobre el pecho y la cabeza desnuda. La peluca no correspondía a Elvira, era un accesorio que jamás poseyó. Sin embargo, un mechón idéntico asomaba ahora entre sus dedos rígidos, como si lo hubiera arrancado para llevárselo. El hijo retrocedió horrorizado. Las tías clamaban que quitáramos aquello. Yo, sin saber por qué, miré al techo. Justo encima del ataúd, la lamparita oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El foco se apagó y se encendió 2 veces. En el breve intervalo oscuro, escuché de nuevo esos tacones, ahora apresurados, escapando por un pasillo inexistente. Cuando la luz volvió, la peluca ya no estaba sobre la tapa. Tampoco entre las manos del cadáver. No la encontramos en todo el edificio. La familia exigió cerrar el ataúd definitivamente. Llamamos al dueño, permitió sellar el cofre con cinta perimetral, algo que rara vez se autoriza antes del entierro, pero nadie objetó. El resto de la madrugada transcurrió entre susurros y plegarias. Yo no pude alejarme de la reja de entrada, quería sentir aire fresco para no desmayarme. Carlos, sentado a mi lado, me confesó que un colega de turno nocturno había visto, años antes, a una anciana idéntica deambulando por la funeraria la misma noche en que ingresó el cuerpo de una mujer desconocida. Entonces creí que exageraba. Ahora callé. A las 7 de la mañana llegó la carroza para transportar el féretro al panteón municipal. Cuando los choferes subieron el cajón, uno tropezó con algo blando sobre la rampa. Era un guante de encaje, antiguo, empapado en un líquido parduzco. Lo tiramos al contenedor sin comentar. No volví a trabajar allí después de cumplir el contrato, mi plaza docente se liberó y renuncié antes del aniversario. Sin embargo, cada noviembre, cuando el aire huele a cempasúchil y la gente habla de almas que regresan a visitar a los suyos, recuerdo aquella figura de luto que se sentó a contemplar su propio cuerpo, incapaz quizá de aceptar la muerte, o decidida a recordarnos que los velorios no son escenario exclusivo de los vivos.
Desde entonces, cuando acompaño a un difunto, reviso 2 veces la lista de asistentes y observo con cuidado a cualquier desconocido silencioso. Podría ser la verdadera dueña del funeral, perdida a medio camino entre el pasillo y la tumba. Ojos bajo el velo. Mi abuela siempre ha sostenido que la sangre llama incluso cuando ni el recuerdo responde. Por eso, cuando murió don Amado Santibáñez, un pariente tan remoto que su nombre nunca se había pronunciado en nuestra mesa, me obligó a acompañarla al velorio. Yo tenía 21, cursaba la universidad en Ciudad de México y aquel sábado de octubre pretendía dormir hasta tarde. Terminé empacando un traje prestado, resentido por gastar un fin de semana en el pueblo de San Ángel Zurita, a 4 horas de distancia. El viaje fue sofocante, autobús sin aire, gallinas de pasajeros, la abuela rezando el rosario cada que el camino de curvas la mareaba. Yo miraba memes en silencio para no discutir. Al llegar, el calor nos recibió como lengua húmeda, marzo se despedía con 32 grados y un sol naranja pegado al horizonte. La funeraria Paz Suprema era una construcción de tabla roca pintada de beige, con gallardetes que ondeaban sobre un patio de tierra. Dentro olía a café recalentado y crisantemo viejo. No conocía a nadie y nadie parecía reconocerme, lo cual profundizó mi sensación de ser intruso. Pese al calor, las señoras vestían chales negros hasta los tobillos, los hombres portaban sombreros que combinaban polvo de carretera con sudor. Todos se aposentaban en silencio, apenas un murmullo sordo. Mi abuela apretó mi brazo y me arrastró hasta la primera fila. Respeto para la parentela, dijo. Me dejó ahí y fue a hablar con las mujeres de su generación, esas que pronuncian la palabra luto como si probaran un limón. Yo me hundí en la banca, intentando entretenerme con el crucigrama desdoblado en mi bolsillo. Fue entonces cuando reparé en el ataúd. Era de cedro rojizo, herrajes dorados, el tipo de caja que brilla discretamente bajo luces LED. Dentro, yacía don Amado, rostro enjuto, bigote fino, piel pálida con matices ceniza. Llevaba traje oscuro y un pañuelo de seda azul sobresalía del bolsillo. Parecía dormido, salvo que su piel lucía más tirante que la de un cadáver común. El embalsamador debió inyectarle litros para evitar la flacidez. No me interesaba acercarme. Pero la abuela regresó con el ceño fruncido. Ve a despedirte. Los Santibáñez reciben a los suyos con la frente alta, aunque no los hayan visto nunca. Resoplé, mas obedecí. Caminé hasta quedar al borde, el cristal reflejaba la lámpara del techo. Incliné la cabeza para no ver mi propio rostro y de pronto capté un temblor minúsculo, sus párpados vibraron. Me quedé quieto. Tal vez el aire acondicionado. De niño escuché que los cadáveres podían contraerse por espasmos eléctricos residuales. Intenté convencerme de eso. Pero el movimiento se repitió, esta vez más marcado. Los párpados se abrieron 1 milímetro, luego se cerraron. El cuerpo no mostraba otros signos de tensión, ni dedos crispados, ni mueca. Solo esa sutil contracción. Tragué saliva. Retrocedí un paso. La sala seguía en silencio, el murmullo opaco de las mujeres había cesado unos segundos atrás, nadie parecía prestarle atención al difunto. No quise parecer impresionable, así que me incliné un poco más, como examinar detalles del maquillaje. Entonces un clic seco dentro de la caja. El párpado izquierdo se alzó lentamente, revelando un globo ocular inyectado en sangre. No era el color rojo velado por capilares rotos, era un carmesí brillante, uniforme, como rubí líquido. Una pupila diminuta, negra, reptó al centro y se clavó en mí. El derecho se abrió enseguida, idéntico. No grité, la voz se estranguló en mi garganta. Pasaron segundos, tal vez horas, mientras aquellas esferas escarlata me estudiaban. Sentí las piernas entumecidas. Una presión comenzó en mis sienes, un zumbido como abejas dentro de los oídos. Noté un olor a carne ahumada, dulzón, inexistente un instante antes. Cuando al fin pude moverme, giré sobre mis talones. Pero el salón había cambiado, las luces parecían fundidas, todo se sumergía en un crepúsculo grisáceo. Las bancas estaban vacías. Mi abuela ya no ocupaba el lugar previsto. Intenté enfocar la vista,
el ruido de abejas crecía, se convertía en un coro lejano de voces. No reconocía las palabras, apenas susurros que trepaban las paredes. Giré de nuevo hacia el ataúd. La tapa estaba cerrada. Retrocedí sin dejar de mirarlo. Al tercer paso choqué con algo, aunque no con alguien. Mi abuela surgió a mis espaldas, ojos abiertos como platos, boca entreabierta. Me miró, pero sus pupilas vagaban. Intenté hablarle, su voz salió ronca. ¿Por qué faltas al respeto? Saluda bien. Alzó el brazo y me empujó hacia el ataúd cerrado. Sus dedos ardían. Una mujer que no había visto antes se unió a su lado, arrastraba los pies, sus labios rezumaban saliva espesa. En segundos, un círculo de familiares se formó alrededor, rostros vacíos, sonrisas quebradas. Todos vestían ropa antigua, amarillenta, como sacada de un baúl húmedo. Nadie hablaba. Pero en el techo, el zumbido se volvía grito: regresa, regresa. No provenía de bocas humanas, parecía brotar del ataúd mismo, bajo la madera. Los rostros se acercaban. Una anciana sin párpados alzó mi mano, la extendió hacia el féretro. Sentí otra fuerza, no física, sino voluntad, tirar de mi cuerpo hacia adelante. Me resistí, los dedos de la anciana se cayeron como pétalos secos, dejando un polvo gris en mi piel. Entonces la tapa se deslizó, chirriando. El difunto se incorporó hasta quedar sentado. La seda azul del pañuelo se manchaba con un líquido oscuro que manaba de su cuello. Abrió los brazos como si quisiera abrazar al clan que lo rodeaba. Sus ojos seguían rojos, brillantes. La barbilla tembló, labios negruzcos se entreabrieron y de su garganta emergió un sonido gutural que no formó palabra, un lamento hecho de hambre. Me abalancé a un costado, entre cuerpos que ya no parecían sostenerse. Corrí hacia la salida, ignorando el rechinar del piso. Las luces pendularon, estallaron en destellos blancos. El aire se volvió gélido. Empujé la puerta de emergencia, se abrió y, tras ella, no había patio ni calle, un corredor de madera casi a oscuras, paredes forradas con retratos sepia de gente sin rostro. La única salida posible era hacia adelante. Atrás, pasos arrastrados y el gemido del difunto retumbaban. Avancé por el pasillo, tropezando con alfombras podridas, respirando un aliento que sabía a osario. En cada cuadro sin rostro distinguía, sin embargo, algo familiar, fragmentos de mi abuela, la curva de un pómulo, la ceja de un tío. Todo amputado. El pasillo terminó en un arco. Detrás, el ataúd de nuevo, como si hubiera dado un círculo imposible. Ahora el cadáver estaba de pie, apoyado en la tapa. Su piel rezumaba manchas violáceas. Los brazos abiertos como recibimiento. Y esa voz pasada por un tamiz de tierra: te conozco, la sangre reclama. De pronto comprendí, aquella familia lejana no estaba presente físicamente, eran recuerdos atrapados, eco de generaciones diluidas. Yo, vivo, era una irrupción. El difunto necesitaba mis ojos para finiquitar su tránsito. Los ojos suyos eran ventanas rotas, buscaba reemplazos. El miedo me dio lucidez. Recordé la sal de mi abuela, esa manía suya de llevar bolsitas benditas de sal exorcizada para los viajes. Metí la mano en su bolso colgado de mi hombro, no recordaba haberlo recogido, pero allí estaba. Encontré el paquetito de tela. Lo abrí torpemente, derramando granos en la palma sudada. El cadáver avanzó un paso, sus uñas negras rasgaron el aire. Le arrojé la sal directo al rostro. Un chillido agudo, como silbato de tren, llenó la sala. El cuerpo se retorció, humo gris salió de los hematomas, los ojos rojos se apagaron como brasas ahogadas. El círculo de parientes transparentes alrededor parpadeó, se disolvió en motas. La luz regresó, tibia, amarilla. La tapa del ataúd se cerró sola con un clic final, volvíamos al velorio. Caí de rodillas. El zumbido cesó. Mi abuela corrió hacia mí alarmada, real otra vez, rostro sudado por calor, no por pesadilla. Nadie parecía haber notado nada, la sala seguía llena, la gente de ropa negra murmuraba oraciones comunes. El ataúd permanecía sellado, el cadáver yacía inmóvil, ojos cerrados con pegamento. Solo yo temblaba.
La abuela me condujo afuera, preocupada. No le conté, sabía que no creería. Dijo que la misa acabaría pronto y que me veía pálido, sugería agua fresca. Bebí 2 vasos y vomité, en la bilis flotaban granos de sal ennegrecida, chamuscados. Al regresar a la ciudad, dormí 3 días seguidos. Sueño, aún hoy, con un pasillo de retratos sin rostro y un anciano que prueba mis párpados como si pesara carne. Cada noche despierto antes de que me despoje, cada día cargo un amuleto de sal nueva en la chaqueta. Por primera vez entiendo que la sangre llama de verdad. Pero ya no pienso cumplir si lo hace. Porque sé que algunos funerales son trampas, el muerto mira a través de párpados cosidos, esperando un descuido para abrirse y buscar ojos vivos que lo lleven, aunque sea un instante, de vuelta a la luz. La hora prestada. Me llamo Iván y durante años cuidé salas de velación y patios de cementerio. Aprendí a distinguir por el olor si una corona era fresca o llevaba horas apagada, a leer el cansancio de los parientes por la forma en que se sientan en las sillas plegables, a escuchar el ritmo del rezo desde la oficina donde uno llena libretas con nombres, lotes y horarios. Me aferraba a un reloj barato con correa de plástico que compré afuera del Panteón Municipal de Oaxaca. Creía que el orden de los minutos mantenía las noches en su sitio. La primera vez que la vi fue en Oaxaca, una madrugada fría de marzo. Era una señora delgada, cabello largo con vetas grises, abrigo oscuro hasta las pantorrillas. Caminó derecho hacia mí, sin mirar las coronas ni las cintas con mensajes, y se detuvo frente a la ventanilla. No golpeó el vidrio ni me pidió permiso. Solo acercó su rostro al marco y me señaló la muñeca, como quien recuerda a un viejo conocido que siempre llega tarde. Revisé mi reloj y le dije la hora en voz baja. Ella sintió con una calma que me incomodó y se fue por el pasillo sin mirar a nadie. A la mañana siguiente, mientras el jardinero regaba, encontré su fotografía plastificada clavada en la tierra recién removida de un lote nuevo, con fecha de defunción del día anterior. No lo comenté. En esos trabajos uno aprende a tragar las rarezas. Me cambiaron de sede a Ciudad de México. En una capilla discreta de la colonia Doctores me tocó una noche con viento que hacía vibrar las puertas. La señora entró sin sonido, como si los tacos no tocaran el piso. Volvió a señalar mi muñeca. Le respondí la hora. La seguí con la mirada hasta que se perdió entre arreglos blancos. Al día siguiente supe de un entierro improvisado en San Lorenzo Tezonco, traslado urgente del turno nocturno. En el reporte interno figuraba el nombre que vi en la foto de Oaxaca. Revisé 2 veces. El mismo. Acepté un contrato corto en Guadalajara para apoyar la temporada alta de defunciones. La capilla era luminosa, de piso pulido, con aire acondicionado que peleaba contra el calor. La señora reapareció cerca del dispense de agua. Fue directa a mi mesa, inclinó la cabeza y esperó. Mis manos sudaban. Dije la hora como por reflejo. En el registro de esa noche quedó asentada una cremación de emergencia y una urna entregada al amanecer. Un compañero juró haber visto a la misma mujer rezando sola en la sala contigua antes de que yo llegara. En la hoja final, pegada con grapas, el tiempo de la cremación coincidía exactamente con el minuto que le dije. En Veracruz me tocó vigilar un panteón con mangos pesados que caían en golpes secos. La humedad dejaba un brillo en los mármoles y volvía lentas las caminatas. La señora esperó a que yo regresara con café. No dijo una palabra. Señaló mi muñeca. Me negué con la cabeza. Ella me mostró sus manos, vacías, como si me recordara que lo único que podía darle era un número. Resistir duró poco. Dije la hora. A la mañana siguiente, un lote junto al pasillo de la entrada lucía tierra suelta y una cruz sencilla con el mismo nombre que había visto ya 2 veces. En mi libreta privada subrayé la coincidencia. No vuelvas a decirle, escribí. Duré apenas 2 semanas en Hermosillo. El calor no perdona y a esa capilla llegaban familias enteras con botellas de agua y abanicos. La señora reapareció en la zona de sanitarios, delgada y entera como siempre.
Yo había preparado un truco, adelantaría mi reloj 10 minutos. No me dio tiempo de ensayar. Cuando me hizo la seña, le mostré la pantalla del celular. A pesar de la trampa, el sistema interno de la funeraria registró un paro cardíaco en traslado a las 2:17, exactamente como mi reloj adulterado marcaba en ese momento. Sentí un vacío en el estómago que no se fue en días. En Puebla custodié una casa antigua adaptada como velatorio. La madera crujía a cada hora y el patio tenía un árbol que hacía sombra sobre la banqueta. Decidí no llevar reloj. Creí que así rompería la cadena. Ella llegó cuando apagaba las luces de la capilla 3. Me señaló la muñeca y le mostré la piel vacía. Extendió la palma. Escribí con un bolígrafo la hora que marcaba el viejo reloj de pared de recepción. Me entendió. Esa mañana, al revisar los ingresos, encontré un aviso de sepultura en Cholula con el mismo nombre de siempre y con hora de inhumación idéntica al número que había dejado en su mano. Empecé a pensar que la señora no venía a preguntar la hora, sino a llevársela. En Monterrey, donde pasé un mes apoyando en una funeraria cercana al hospital, ya no intenté engañar a nadie. Cuando la vi, me ganaron la costumbre y el miedo. Dije el número exacto, como si soltara un peso que me apretaba el pecho. El chofer de carroza vio a una mujer con abrigo caminar hasta las rejas y perderse en la noche. Al otro día un lote nuevo, misma foto, mismas letras, misma fecha cambiada por un día. Comencé a tomar notas en una libreta aparte que guardaba en mi casillero. Nombres, horas, ciudades. Todo encajaba con la precisión de una punzada. Volví a Oaxaca para cubrir vacaciones. Quise creer que, si regresaba al principio, podría encontrar un corte limpio. Esa capilla olía a flor fresca y cera. En la oficina, sobre mi mesa, encontré un sobre sin remitente. Adentro había un reloj idéntico al mío, con correa nueva. Marcaba una hora distinta a la real, adelantado por 5 minutos. Lo guardé en el cajón y revisé cámaras. Nada. Esa noche la señora no apareció. Me dormí un rato en la silla, con el bolígrafo en la mano y la libreta abierta. Desperté con un golpecito en la ventanilla. Allí estaba. No parecía cansada, no parecía apurada. Solo extendió el brazo hacia mí. Antes de mirar mi muñeca, miré el reloj del cajón. Adelantado. Vi mi celular. Otro número. El reloj de pared, uno más. Los tres marcaban tiempos que no coincidían. Sentí que lo único verdadero era el latido en mi cuello. Decidí decirle ese latido, contar mentalmente hasta llegar al segundo que me pareció más vivo. Ahora, pensé, y con la voz más baja que usé en mi vida solté el número. Ella inclinó la cabeza y se fue hacia el pasillo de la capilla 2. Me quedé sentado con la libreta abierta. Apunté la ciudad, la fecha y la hora que le di. A los pocos minutos sonó el timbre de la puerta. El encargado del panteón venía con un aviso urgente de inhumación nocturna. Miré el papel. Estaba el nombre de ella, como siempre, y la hora de entrada al camposanto coincidía con mi apunte. Firmé con mano temblorosa y acompañé la carroza hasta la reja. La tierra estaba fresca, el cielo bajo, y un perro rondaba en círculos como si cuidara a alguien. Quise renunciar. Me fui a Tijuana con un primo que trabajaba en traslados y me ofreció empleo de chofer. Pensé que el asfalto y las carreteras me curarían la cabeza. La señora apareció en la sala de entrega de urnas, entre vitrinas. Pidió lo de siempre, sin palabras. Yo traía guantes y aún así sentí frío en los dedos cuando señalé la pantalla de mi celular. Dije la hora contando mis inhalaciones, sin confiar ya en los aparatos. El reporte del día siguiente registró una cremación extraordinaria con hora exacta a la que di. Tiré el celular a la basura. Lo recogí a los 10 minutos, arrepentido como un tonto. Comprendí tarde que la pregunta no iba dirigida a mí, sino a quien estuviera dispuesto a oírla. La señora solo necesitaba un puente. En Mazatlán, durante una guardia corta para cubrir a un colega, me negué a mirar cualquier reloj. Ella se acercó igual.
Esta vez no señaló mi muñeca. Colocó sobre mi mesa la libreta que yo creía bien escondida en Oaxaca. Estaba abierta en la última página escrita. Debajo de la lista de ciudades y horas alguien había trazado una línea y, con mi letra, había agregado un renglón que no recordaba haber escrito. Decía mi nombre, la ciudad donde estaba y una hora que aún no llegaba. La capilla estaba en silencio y la señora esperaba sin prisa. Quise romper la libreta, pero mis dedos no obedecieron. Llevé la mano al pecho sin darme cuenta. No sentí nada raro, solo un golpeteo regular. Busqué una pluma, taché mi nombre, taché la hora, arranqué la hoja y la hice bolas. Fui hasta el incinerador apagado y la dejé dentro, como si el metal pudiera borrar el destino de un trazo. Regresé a la mesa. La señora no estaba. En su lugar, quedaba el reloj idéntico al mío, ahora con la correa aún más nueva, envuelto en plástico. Marcaba la hora que yo había tachado. Ese día terminó sin novedades. No hubo traslados de emergencia ni entierros adicionales. Me fui a casa con la espalda dolorida y el corazón acelerado. Dormí poco. Al volver, un compañero me avisó que había llegado un paquete a mi nombre. Era mi libreta, con todas las páginas en blanco excepto la primera. Al abrirla, el papel pidió mi pluma. Escribí mi nombre sin pensar, la ciudad y la fecha. Dudé al poner la hora. Dejé la línea vacía, cerré la libreta y la guardé en el cajón de la oficina. No he vuelto a verla desde entonces, pero en cada turno, en Oaxaca, en Guadalajara, en Veracruz, en Puebla, en Hermosillo, en Monterrey o en Mazatlán, llevo la mirada clavada en cualquier esfera y en cualquier pantalla. Cuando una familia llega con un ramo y las manos temblorosas, cuando un chofer empuja un ataúd con cuidado preciso, cuando el reloj de pared marca el minuto exacto en que se encienden las velas, siento que alguien, en algún lugar del edificio, pregunta en silencio qué hora es. Si nadie contesta, el tiempo sigue. Si alguien responde, una línea se escribe sola en una libreta que ya no reconozco como mía. Y yo, que creí que el orden de los minutos nos defendía de la noche, entiendo al fin que hay horas que no se dan, se cobran. Beso de fosa. No voy a dar mi nombre. Tengo 39 años y esto ocurrió en 2016 en el Panteón Municipal de Villa Unión, Sinaloa. A mi madre la velamos en casa porque así lo pidió mientras estaba lúcida, café de olla en termos prestados, sillas plásticas alineadas contra la pared, el rosario llevado por mi tía que nunca perdía una cuenta y la puerta abierta para que quien quisiera entrar lo hiciera sin tocar. El tanatopractor dejó su trabajo limpio, algodón en fosas nasales discretamente escondido, la mentonera retirada antes de traerla, puntos invisibles sosteniendo la mandíbula, un rubor ligero que intentaba devolverle temperatura a una piel que ya no recordaba el calor. Esa primera noche me quedé dormido en una de las sillas, con el murmullo de los rezos alargándose como una corriente de aire. Soñé que mi madre estaba despierta, no en el ataúd sino sentada en la orilla de su cama, con el vestido sencillo que usaba para tender ropa. Me dijo que no la dejara en el panteón viejo, que allí el suelo resumaba agua y que no quería escuchar ese rumor de caños cuando todos se fueran. No gritó, lo dijo con el mismo tono con el que me pedía sal para la sopa. Me desperté con la certeza de que me había hablado en voz baja. Eran las 3:33. El reloj de pared se detuvo ahí y ya no volvió a mover las agujas. Al amanecer, como marca la costumbre, pedimos que nos permitieran abrir el ataúd por última vez. Hubo un leve problema con la tapa, 2 tornillos parecían no querer ceder. Cuando por fin se levantó el vidrio, el olor a cosmético barato y a formol, mezclado con la cera de los cirios, me golpeó con una claridad que no voy a olvidar. Me incliné, igual que todos, para despedirme. Sus labios, que la noche anterior estaban secos, tenían un brillo oscuro, como si una película de sangre fresca hubiera emergido desde adentro. No era abundante, no era grotesco, pero era reciente. Yo lo supe sin necesidad de tocarlo.
Me incliné más y sentí en la mejilla un frío húmedo, como si una boca helada hubiera presionado la piel y retirado su forma en un segundo. Reaccioné con un paso atrás, y alguien me alcanzó el pañuelo con el que limpiamos el sudor en los entierros calurosos. Lo pasé por la cara. Quedó una marca leve, una media luna apenas rosada. Nadie quiso darle importancia. El de la funeraria dijo, con su voz gastada, que esas purgas cadavéricas eran normales, que el gas empuja, que el líquido sube por capricho, que no me asustara. Atendí con la cabeza. Adentro me sostenía otra certeza, mi madre había intentado hablar y no le salieron palabras, solo un beso en forma de humedad y hierro. La llevamos al panteón municipal cerca del mediodía. El sol caía pesado sobre las lápidas coloridas, los floreros de plástico, los nombres pintados a mano, el agua estancada en esquinas donde la manguera del cuidador no alcanzaba a drenar. Nos asignaron una fosa en la parte baja, donde el terreno declina hacia un canal. Si uno se agacha y pone la mano en la tierra, lo nota, el suelo está frío a esa hora en que todo debería quemar. Depositaron el ataúd con correas, como se hace siempre. Un ladrillo rojo se partió de manera limpia al lado y me pareció escuchar ese crujido como un hueso que se quiebra. Cuando terminaron de colocar la losa provisional, el cuidador le echó varias paladas de cal y luego mortero. La superficie quedó gris pálido, con vetas más oscuras donde el agua, insolente, comenzaba a dibujar su mapa secreto. Las noches siguientes hubo signos pequeños que se ataron entre sí. Un olor a agua vieja se metió a la casa a pesar de que no vivimos cerca del canal. Mis zapatos amanecieron con la suela húmeda aunque los dejé en la sala seca. Un retrato de mi madre, de esos que se toman en estudios improvisados en mercados, amaneció ladeado 3 veces hacia el mismo lado, por más que yo lo enderezara. Y el reloj seguía muerto en 3:33, con las agujas como 2 cuerditas tensas apuntando a un centro que no sabía retornar. A la semana del entierro, mientras terminábamos el novenario, soñé de nuevo. Esta vez mi madre estaba de pie junto al umbral y su sombra se estiraba hacia el patio. No me pidió nada. Me hizo un ademán con la cabeza, apenas perceptible, y volví a oler el agua. El 7º día después del entierro fui al panteón sin decirle a nadie. Encontré al cuidador, un hombre de manos como raíces, reparando una esquina de tumba. Se llama Nabor, supe su nombre porque lo traía bordado en la camisa, no porque nos hiciéramos amigos. Le pregunté, como quien busca conversación, si allí el suelo era húmedo. Se rió sin dientes y me dijo que por abajo corren venas, tuberías viejas y filtraciones, que a veces la cal se abomba y parece que las tumbas respiran. Me llevó a ver la nuestra. En la losa, el mortero tenía un dibujo distinto, una mancha ovalada, más oscura, justo en el sitio donde estaría el rostro. No era grande. Parecía el resto de un aliento que se niega a esfumarse. Le ofrecí dinero para moverla a un nicho, no lejos, solo a la parte alta donde el suelo se siente tibio y seco. Hizo un gesto de negación, dijo que necesitábamos oficio, permisos, esperar meses. Después guardó el dinero sin verme y me citó a las 5 de la mañana, cuando todavía no ha cantado ningún gallo. No digas que yo te dije, me advirtió con una naturalidad de oficio clandestino que me puso los nervios de punta. Llegué a esa hora, con una linterna y guantes. El panteón a oscuras no es el mismo lugar. Las flores de plástico pierden su insulto y parecen coronas tímidas. La cal refleja la luz como si respirara. Nabor trajo 2 palancas y un cincel. Tardamos 35 minutos en levantar la losa sin romperla. El olor que escapó fue a humedad antigua, no a podredumbre. Ayudé a subir el ataúd con correas. La madera estaba fría, y se escuchó una vibración sorda por dentro, como cuando una flor suelta golpea la tapa en un movimiento muy breve. Quise pensar que era eso. Que todo era eso. El ataúd tenía un pequeño vidrio en la zona del rostro. Estaba empañado desde adentro, como si hubiese alguien respirando al otro lado.
En medio del empañe había un círculo limpio, del tamaño exacto de una boca. No necesité acercarme para saber qué era. Igual me acerqué. De nuevo sentí en la mejilla la humedad helada, pero esta vez fue distinta, dejó un hormigueo que me subió hacia la sien. No era miedo, era una instrucción. Movimos el ataúd a un nicho libre que Nabor tenía en reserva. Colocamos la caja dentro con cuidado, acomodamos la plancha, atornillamos sin hacer ruido, limpiamos los rastros con un trapo. En el hueco vacío de la fosa, el fondo tenía agua, una lámina apenas perceptible, suficiente para reflejar la linterna como si alguien me mirara desde ahí. Eché 3 paladas de tierra sin saber por qué. Nabor me vio hacerlo y no dijo nada. Caminamos hasta la salida mientras nacía el primer ruido de los pájaros y el cielo dejaba de ser puro negro. Esa misma tarde noté que el olor a agua había desaparecido de la casa. El retrato de mi madre quedó centrado. El reloj, sin que yo lo tocara, dio un salto y siguió caminando desde las 3:33 como si solo hubiese necesitado que lo miraran estar quieto. Dormí por primera vez sin sobresaltos. Soñé con mi madre, cocinaba, no hablaba, solo probaba una sopa que, de tan sencilla, parecía imposible de arruinar. A la semana fui a arreglar papeles a la administración del panteón. Una mujer de uñas impecables revisó el libro de sepulturas y frunció el ceño. La fosa que nos asignaron, dijo, estaba registrada a nombre de otra mujer fallecida en 1998, rescatada del canal después de una inundación. El número de la tumba contigua era el nuestro, pero alguien había intercambiado los rótulos hacía tiempo. Nadie lo había corregido. Nadie sabe desde cuándo. Sentí una punzada en la mejilla, justo donde había quedado la marca húmeda. No ardía. Solo me recordó que el beso existe aunque lo neguemos. El día de muertos llevé flores al nicho donde la reubiqué. La losa, tocada por el sol, estaba tibia. Toqué con los dedos y no hubo empañe, no hubo círculo limpio, no hubo nada que me insinuara un mensaje. Bajé la mano y, sin pensarlo demasiado, apoyé la mejilla en la piedra. Estaba fría, sí, pero no tenía ese frío de agua estancada sino el de la sombra que por fin es descanso. Al retirarme, vi un leve tono rosado en la superficie. Con la lengua percibí el gusto metálico en mi piel, un hilo de hierro leve, casi dulce, que no me disgustó. Caminé hasta la salida sin mirar atrás. No lo cuento para convencer a nadie, ni para darle explicación a lo que no la acepta. Lo digo de la forma más simple que puedo. Una madre sabe dónde quiere quedarse y a veces el cuerpo se encarga de hacérnoslo entender con palabras que no son palabras. He leído que el gas empuja y la sangre sube y las tumbas sudan según el suelo y la presión de las cañerías viejas, y todo eso puede ser cierto, como también lo fue el frío húmedo en mi mejilla a la hora exacta en que el reloj decidió no avanzar más. Yo cumplí. La saqué del lugar que murmuraba agua y la llevé a donde el aire se instala. Desde entonces evito las orillas del canal. No por miedo a caerme, sino porque cuando me detengo y el viento trae el olor espeso de ese cauce, siento de nuevo el hormigueo en la cara, una presencia con la forma precisa de un beso que ya no pide nada, solo verifica. No todos los besos despiden. Algunos reclaman su sitio. Y cuando lo encuentran, el silencio que dejan pesa menos que el agua, pero dura más.